Tigrevisión. Era bravísimo, sacaron adelante un partido bravísimo con un muy buen rival y en una fase clave. 3 partidos, loco, 3 partidos para salir campeones. 3 partidos, créansela, boludo, créansela. Está muy bueno, los felicito, se rompieron el orto, se ganaron el día libre. ¡Vamos! Bueno, tenemos que decir que nosotros creemos. Para mí es un gusto, es la primera vez que voy a hablar con él. Hablo de Diego Dabove, entrenador de Tigre. A vos ya te conoce de la sala de conferencias. Sí, bueno, de vista ahí. Bueno, sí. estamos acá con Isaac Castro, Diego Cabral te saluda. ¿Cómo andás, Diego? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para los dos, un placer. Bueno, un placer para nosotros que Tigre esté en cuartos de final. Una arenga inesperada o desconocida para los que habitualmente te vemos en el campo de juego con un perfil mucho más bajo. Puertas adentro, ¿sos siempre así? A veces, uno en el partido intentamos estar bien enfocado en lo futbolístico y concentrado con eso. Después obviamente puertas para adentro, de cierta manera, siempre de otra forma, ¿no? Esta es una charla muy íntima con el plantel, ni sabía que lo estaba filmando, ni que iba a salir, pero lo que sí es algo realmente auténtico y era lo que sentía en ese momento. Bueno, yo planteaba en la semana, en la crónica semanal para las redes, si existía un chip para Copa y otro para Campeonato. Y antes de hablar con vos decía, me dio la sensación que en la Copa parece que se juega de otra manera. No, por lo menos nosotros no nos lo planteamos de manera distinta. Sí, obviamente sabemos que no hay margen de error y que cualquier detalle, como pasó el otro día, un detalle favorable nos hizo pasar de ronda. Y cualquier cosita estratégica, cualquier detallecito táctico, cualquier error individual te cuesta quedar afuera, pero después la semana la transitamos de la misma manera, los partidos los preparamos de la misma manera, y no hay un chip para una cosa y un chip para otra. El chip es intentar ser lo más competitivo posible, seguir progresando y en ese rodaje que te da el jugar estar cada vez un poquitito mejor, y es lo que buscamos en un fútbol argentino donde está todo muy parejo. Y como dije en la conferencia, para mí siempre el segundo semestre es el más difícil de todo. Está bien, coincido con lo que decís, pero digo, teniendo en cuenta el primer semestre, una campaña más que positiva que lograron teniéndote a vos en el banco de suplentes, impensada para muchos hinchas de Tigre, digo, ¿pudo haber dado algo más de oxígeno? De hecho lo dio en la tabla de la zona baja, digamos, y eso no te permite jugar de otra forma o apuntar un poquito más a la Copa, teniendo en cuenta que, como dijiste vos, quedan 3 partidos para... Sí, obviamente la tranquilidad de haber metido un buen semestre te genera otra sintonía. Este partido particularmente nos daba la posibilidad, o nos dio la posibilidad, mejor dicho, de trabajar toda la semana y poder prepararlo de buena manera, como si fuera un partido de campeonato. Si hubiera tocado quizá una fecha en 3 semanas, donde vos jugás el fin de semana anterior y el fin de semana posterior, quizás la preparación del partido sea distinta, y si vota con la soga al cuello o el armado del equipo, capaz que también es distinto, y lo que bien dijiste vos, lo del primer semestre, capaz que nos da cierta tranquilidad, pero no relajo, para nada. Sabemos que, o por lo menos lo más importante para mí es sumar todo lo que se pueda en cuanto al promedio para lograr cada vez más tranquilidad en el club y en el equipo. Después, la posibilidad de estar competitivo, de meternos en cuarto,
de que se vea en el día a día que el equipo tiene un margen de crecimiento muy grande, es lindo. ¿Sabés que, Diego, yo te escucho siempre en las ruedas de prensa, en las conferencias de prensa y demás, y me da la sensación que vos estás cómodo en Tigre y que te ves dirigiendo al Matador a largo plazo? ¿Tenés esa sensación vos también? Sí, ojalá, porque la verdad que son los procesos más lindos, el poder estar, me tocó estar 2 años en Godoy Cruz, 2 años en Argentino, eh, casi 2 años en instituto, y son los procesos más lindos. Si durase esa cantidad de tiempo, es porque la cosa va bien, es porque el club desde lo futbolístico crece y progresa, perdón, y desde ese lado uno puede ayudar, y la verdad que estoy muy contento con el club, estoy cómodo con un club que está ordenadito, que nos da toda la herramienta para poder trabajar con tranquilidad en el día a día, y eso es muy valorable y muy importante. Y esa tranquilidad creo que se refleja en el plantel. Después sí, que esa tranquilidad no se transforme ni en comodidad ni en relajo. Esto es todo el tiempo exigencia, salir de la zona de confort, buscar la mejor versión de cada uno. Hoy en día está linda la cosa porque hay mucha competencia interna. O juega Cardona, juega Cachila, salió Ortega, le tocó a Guille Soto y lo hizo muy bien. Juli López, que cuando le toca siempre está. Lo del Rayito Fertoli, que es muy meritorio también. Y es lo que buscamos. Te podría dar más ejemplos todavía, pero es lo que buscamos. Una competencia interna sólida, que le dé consistencia al equipo de lo futbolístico y que le dé consistencia al equipo de lo grupal, que para mí es muy importante. ¿Qué tal, Diego? Te habla Isaac. Bueno, agradecerte por estar con nosotros acá en Siempre Tigre. Sabés que, como decía recién acá mi compañero, cuando nosotros por ahí tenemos la oportunidad de observarte y de estar en rueda de prensa, conferencia de prensa inclusive, siempre en lo particular observo de vos de que siempre tuviste una credibilidad para con el plantel. Más allá de la vorágine que por ahí uno exige como hincha o propiamente nosotros los que estamos en los medios partidarios de refuerzos y demás, vos siempre tuviste esa credibilidad para con el plantel. Y bueno, ahora que surgió esta arenga y demás, y después también cuando tenemos la oportunidad de hablar con los jugadores, creen en vos. Eso es fundamental como para lograr objetivos y también en esta competencia interna. Sí, sí, seguro. Por lo menos la química y la energía que se siente en el día a día, por suerte, desde que llegamos, que ya hace 8 meses, la verdad que eso lo sentimos desde el inicio del proceso. Eso es muy importante. Después, una vez que nos ponemos un objetivo y que vamos en busca de eso, obviamente en el medio está el tránsito de ir construyendo el equipo. Cuando llega el primer mercado de pase, ir reacomodando la salida de gente importante y reacomodar con lo que fueron viniendo, pero todo el tiempo buscar buena sintonía y buena energía, ese hilo finito, como les digo a los muchachos, de buen clima de trabajo, pero de exigencia máxima, que es difícil de encontrar, y la tranquilidad que ustedes me dicen que se me nota en las ruedas de prensa es la que me da el plantel. Si uno no sintiera eso, no se me vería tan tranquilo y más allá de cualquier resultado, porque nos va a tocar perder como ha pasado, más vale. Nos va a tocar alguna rachita donde bajemos el nivel, porque esto no es lineal, acá hay altibajo, hay momentos donde se está muy alto y momentos donde se baja un poquitito. Es muy difícil, sobre todo en este fútbol argentino, sostener el nivel competitivo bien alto.
pero todo el tiempo ir construyendo y de cada situación ir sacando lo positivo. Me parece que lo fundamental pasa por ahí, automáticamente que termina el partido, buscar la autocrítica, ver qué se puede mejorar, hacer mucho hincapié en lo bueno que tiene el equipo e ir mejorando de a poquito lo que nos falta. Sabes que en zona mixta, después del partido, hablábamos con algunos jugadores, por ejemplo Felipe o el propio Héctor, y yo le decía que me habían dejado una sensación de compromiso, si bien en los partidos anteriores también, al margen de los resultados y demás, siempre hay un compromiso, pero se vio como un compromiso, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, lo grafica mucho la jugada de Cachila adelantándose montones de metros a cortar una pelota, trabar con la cabeza y demás. Y esto desconociendo, por ejemplo, la arenga que vos le diste, seguramente vos también observaste o observás algo en el plantel que te llevó en este caso a decir lo que dijiste en la arenga. ¿Qué observas del plantel Sí. y por qué te lleva a decirles de que se la crean? No, es que la verdad que el ejemplo de Cachila está bueno porque después, más allá de la sensación que me había dejado el partido, es muy difícil ser clarito en cuanto al análisis. Después lo volví a ver la misma noche post partido, donde todavía queda mucha adrenalina, no te podés dormir y tampoco tenés tanta claridad. Lo volví a ver ayer y lo volví a ver hoy a la mañana para seguir sacando conclusiones y la sensación a medida de que lo fui analizando fue cada vez más positiva y en un aspecto clave y fundamental que es ese, ¿no? El del compromiso, el cómo jugaron y cómo supieron jugar cada momento del partido y situaciones que sabíamos que iban a ser complejas, cómo las fueron resolviendo, toque a quien le toque. A Cachila, por ejemplo, cuando lo puse, la indicación era que cuando estábamos en fase defensiva se meta como línea de tres y cuando el equipo estaba posicionado en el ataque se posicione como un 5 y enseguida es muy inteligente Cachi tácticamente y enseguida le agarró la mano a lo que necesitábamos y es un poco el ejemplo o bien que pusiste vos del compromiso que en general tiene el plantel, ¿no? Yo te quería preguntar, Diego, por dos jugadores en particular, sin generarte, espero, una incomodidad. Dos líneas que puedas decir de el animal que es para mí Santi González y del cosaco que tenemos arriba, Nacho Russo. Y Santi, digamos, es notable la evolución que va teniendo, es muy notoria, se ve en el día a día y se ve a medida que pasan los partidos, charlamos mucho con él, porque tiene un margen de crecimiento muy grande, para que siga haciendo hincapié en pequeños detalles de su formación como jugador, de situaciones dentro del partido que todavía las puede realizar mejor, pero obviamente estamos en presencia de un volante como fue lo de Lolo ahora, con un crecimiento y un potencial enorme, ¿no? Y encima, cosa no menor, con un sentido de pertenencia para con el club terrible. Y después lo de Nacho no me sorprende porque lo conozco mucho y a la vez me pone muy contento porque esta versión que se está viendo en un nivel futbolístico muy alto, también es mucho de laburo, de convencimiento, un profesional de un compromiso enorme. Y me pone muy contento el reconocimiento que está teniendo, lo del otro día, más allá de lo futbolístico, que creo que jugó un partido espectacular. El post lesión, la verdad que fue emocionante, porque aparte después cuando yo lo vi ya vendado, después cuando vi la lesión en el vestuario, ni en un momento miró para ver si salía o no salía, se vendó, Guille, quiero seguir, le dijo al médico, se metió adentro y terminó el partido entero,
y desesperado por jugar el viernes. La verdad que el compromiso que tiene para con el club, para con el hincha, para con el grupo es espectacular y bueno, la verdad que se lo merece. En cuanto al juego, hace tiempo que, por lo menos en redes o en lo que uno puede hablar con la gente, se reclama mucho la figura del enganche. En tu estilo de juego, ¿cuál es tu formación preferida y a quién apuntás como para que desarrolle ese rol? Porque tenés a Cabrera por un lado, a Saralegui por el otro, pero da la sensación de que ninguno de los dos termina de asumir ese rol. Nada, que hoy con enganche, la verdad primero en cuanto a los sistemas he ido variando mucho en mi carrera porque me voy acomodando a la característica del plantel que tengo. En Godoy Cruz jugaba 4-3-3, en Argentino el primer semestre con Alexis McAllister 4-2-3-1, el otro año y medio 4-3-3. La verdad que he ido variando de acuerdo al plantel con el que me voy encontrando. Y acá arranqué con un 4-2-3-1 y después el gran momento de Nacho, el gran momento de Rulo Romero, lo de Oviedo me hicieron variar al 4-4-2 y hoy creo que se perfila más para ese lado el estilo de este plantel en cuanto a lo táctico. Con la característica de los puntas que tenemos y de los volantes que tenemos, creo que va para ese lado. El jugar con un enganche me obligaría a cambiar el sistema en el medio, a modificarle mucho la posición a Santi, a jugar con un punta solo, capaz teniendo ya Alfio ya fue al banco y está entrenando de muy buena manera, volverá a ir al banco seguro con Huracán y ya seguramente tenga minutos. El Rulito Romero ya empezó a entrenar con el grupo esta semana. Pero va a ir variando dependiendo cómo esté el grupo, de estar todos como nos pasó el mejor momento del semestre pasado, lo punta bien, casi que me obliga a jugar 4-4-2. Sí, más allá del enganche, que está buena la pregunta, sí tengo claro que tenemos que seguir evolucionando y mejorando en el juego porque tenemos jugadores para esa característica. Los ratitos que aparecen que se puede asociar Santi con Jave, con Brunito Leye, y entran a sumar pase y a tirar paredes y se desengancha un lateral o se desengancha el otro, son los mejores momentos del equipo. Tenemos que hacer que duren más dentro de los partidos, pero también convivimos también con la complejidad del rival y el cómo se están dando los partidos hoy en día. Vos mirá, los partidos están todos muy parecidos, con una intensidad muy alta, con una inteligencia táctica muy alta, y a todos les está costando lo que es el juego asociativo, ¿no? Sí, ¿y qué opinas de estas últimas fechas que se dieron en el torneo local, de la gran falta de gol y además de lo que le cuesta ganar a los equipos que generalmente, o a los equipos que juegan de local, eso quiero decir? Sí, esta fecha fue, digamos, hubo un montón de 0-0 y debe ser histórica, atípica. ¿Sabés por qué te pregunto? Sí. Porque me acuerdo que en un momento dijiste que siempre como en la segunda parte del año es más difícil. ¿Tenía que ver con eso? Es más quizás? difícil porque tengo un montón de años en esto y ya el segundo semestre los equipos generalmente reacomodan lo que le falta al plantel. Vos ya imagínate que este año tenemos 10 partidos menos que el año pasado. Sí. Hoy estamos a 12 partidos o a 11 partidos de la Copa, a 11 partidos de irte al descenso, a 11 partidos de clasificarte entre los 8. En el medio de eso, los que estamos en Copa Argentina, en el medio de eso los que están jugando a Sudamericana y Libertadores. Entonces todo hace que el nivel se eleve. Creo que hubo una buena cantidad de tiempo también de preparación, eso se nota, de preparación en cuanto a lo físico y en cuanto al trabajo que necesitamos los cuerpos técnicos en cuanto a pretemporada. Todos hemos tenido 6-7 semanas, que es un número muy bueno y que hoy en día con la vorágine de partido es muy difícil de tener.
y se nota, los equipos están todos muy picantes físicamente, muy intensos, sostienen esa intensidad no solamente física, sino táctica durante un rato muy largo en el partido, y el partido hasta que no se destraba con algún gol, termina siendo siempre muy parejo y quizás hasta a los dos equipos les cueste jugar un poco. Bueno, buenísima la nota, la verdad. Agradecemos y ahí abusamos de la amabilidad de Diego. En lo personal, Diego, te quiero hacer la siguiente pregunta. Este segundo semestre contaste con 2 bajas importantes con respecto al equipo del año pasado. En la saga, Nehuen Paz, un jugador muy importante en la estructura de equipo en el primer semestre e inclusive el torneo anterior, la temporada pasada, y también Scipioni, pero pudiste suplantar de buena manera, si bien le falta moldarse seguramente también para vos, en este caso Bruno Leyes o Cardona. En general, ¿cómo observás a los refuerzos de este año? Sí, la baja obviamente siempre de jugar así titular, el caso de Nehuen, titular y capitán, el caso de Lolo, uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Yo te agrego la de Banega, que estaba en un momento extraordinario cuando le apareció la lesión. Y yendo a los que vinieron, la verdad que estamos contentos, y tenemos la paciencia lógica para ir poniéndolos en el momento que creemos que sea necesario y fundamental para el equipo, en el momento donde ya estén adaptados y preparados para lo que nosotros queremos y para lo que el equipo necesita. Y hasta ahora los que fuimos utilizando creo que lo han hecho de muy buena manera y a lo que apuntamos y a lo que queremos, ¿no? Bueno, una pregunta que se hace la gran mayoría de los hinchas, y aprovechando de que está Diego, que nos dé algún pantallazo de Alfio Oviedo y el Rulo. ¿Cuándo estarían disponibles? ¿Cuándo podrían volver? Estar a la par, si bien recién nos contaste de que en este caso Rulo Romero ya entrena a la par, ¿cuándo podrían ellos tener más regularidad en cuanto al juego? No, y Alfio ya se metió en la segunda semana de trabajo con mucha intensidad y a la par del grupo, y está cada vez mejor. Yo creo que el viernes, ya de necesitarlo, lo puedo utilizar mucho más tiempo de lo que lo hubiera podido utilizar el otro día. El Rulo ya recién entró en esta semana de adaptación al trabajo con el grupo. No creo que llegue al partido con Huracán, sí lo veo seguro el otro viernes que pueda estar convocado. Bien, Diego, vos como líder del grupo, estuvimos hablando desde que empezó la nota de tu rol, de manejar justamente a cada uno de los jugadores, que tenés que administrar, y mantener a todos en un espíritu competitivo, como bien remarcabas. Y digo ahora, teniendo en cuenta la resistencia de muchos hinchas de Tigre con respecto a Armoa, vos en algún momento, o se dio la noticia, y aprovecho a preguntártelo, en un momento se dijo que vos le ibas a comunicar a Armoa que no iba a ser tenido en cuenta, y hoy Armoa aparece como primer suplente o inclusive a veces hasta como titular. ¿Cómo se maneja eso cuando, tenés un jugador resistido, digamos, por la gente? No, yo lo manejo, primero que esa parte, sinceramente, no la percibí, ni la transité tampoco, no vi nada raro durante los partidos y no tengo redes, así que estoy totalmente abstracto de eso y me guié todo el tiempo con lo que vi en el día a día de Blas. Uh-huh. Sí, estuvo en el grupo de jugadores con el que hablé a mitad de año, que si tenía la posibilidad de ir a algún lado y aparezca esa posibilidad en cuanto a crecimiento de su carrera, que iba a estar abierto a que salga. De no pasar eso, no íbamos a contar con lo que está ahora, con un jugador de
del club, que trabaja de muy buena manera durante la semana y que cuando yo lo creo necesario o juega de titular o tiene minutos desde el banco, pero la verdad que lo que me ha demostrado a mí en el día a día es un compromiso muy grande. Ha ido creciendo desde que llegamos. Cuando llegamos estaba lesionado, estaba la posibilidad de que salga, se terminó quedando y se fue adaptando a lo que queríamos, y después que es un chico que la verdad primero desde lo humano es extraordinario, y después que quiere muchísimo al club, y eso también uno lo valora, muy querido por el grupo. Y yo me tengo que guiar por eso, por el día a día, por lo que me demuestran y por lo que veo. En cuanto al tema Lario, ¿qué hubo de cierto de todo lo que se habló, de todo lo que se dijo? Digo que estuvo la posibilidad de él y de alguno más. Obviamente, como dije en alguna nota, es un puesto que no es, que primero no era necesario traerlo de esa posición, no el nombre de Alario, ¿no? En esa posición, Sí. lo que nos hizo empezar a buscar qué podía aparecer fueron las lesiones del Rulo y de Alfio. Ujú. Pero buscar con tranquilidad y, como dije, sin hacer locura. Si aparecía alguno que con jerarquía nos potencie lo que tenemos, mejor, y si no, seguiríamos como estábamos, porque la verdad que creo que el armado del plantel fue muy bueno y muy prolijo, con mucha tranquilidad. Apareció esta posibilidad de Jalil Elías sobre la hora, de incorporar a alguien de mucha jerarquía en un puesto donde quizás ya estábamos cubiertos, pero nos aseguramos un jugador de mucha jerarquía para el plantel y para el futuro del club. Pero lo importante es estar en diálogo constante con la Secretaría Técnica, con la gente del club, pensar bien en el armado del plantel y no volvernos locos primero para no intentar cometer la menor cantidad de errores posible. El error siempre, en los mercados siempre con algo le errás, o alguno que pensás que te va a rendir y no te rinde, o lo contrario. Pero intentar errarlo lo menos posible para que la cosa siga transitando de la forma que viene haciéndolo hasta ahora. ¿Cómo es tu relación con la Secretaría Técnica? Tengo entendido que es bastante fluida. Sí, muy fluida, la verdad que con Magiolo, con Ardente y con Rosculleda estamos en diálogo constante. Bueno, nos vemos todos los días, charlamos mucho, y me parece que es lo mejor. A mí me gusta trabajar de esa manera, estoy acostumbrado a trabajar así, mismo con Jimmy. Mañana iremos a ver la tercera. Me parece que el diálogo constante, el estar muy cerquita y poner las opiniones de cada uno arriba de la mesa, y a partir de ahí sacar lo mejor para el club y para el equipo, me parece que es fundamental. Bueno, dale. Esta es la última de mi parte. Ya te dejamos, Diego, Sí, ya sí, te obvio. dejamos. En cuanto a, bueno, ahí menciona Diego de la fluidez, ¿no? Con la Secretaría Técnica, también el manejo de grupo. Hay algo que por ahí el hincha no observa y no sabe, y por ahí los que tenemos la oportunidad de estar en el día a día, vemos siempre la disponibilidad que tiene para con los medios partidarios, sea en una rueda de prensa, que en más de una vez hasta nos esperó él a nosotros que podamos ingresar y demás. El último día viernes, por ahí por el tema del clima y porque era un día de semana, mucho se nos imposibilita, siempre predispuesto. ¿Siempre te manejaste así, Diego, para con los medios? Porque da la sensación que también los incluís en ese equilibrio que necesitas para el manejo en general, en este caso en el club. Sí, la verdad que siempre intenté manejarme de la misma manera. Me parece que el respetar el rol del otro y el trabajo del otro es fundamental, sobre todo en este ambiente donde nos conocemos todos y donde al fin y al cabo el fútbol reúne un montón de factores, ¿no? Están los jugadores, los dirigentes, los cuerpos técnicos, y está también el periodismo, ¿no? Y me parece que el manejarse con respeto, y después obviamente aparece las opiniones, si jugaste bien, si jugaste mal, y eso dentro de un marco de respeto siempre es respetable, pero siempre me manejé de la misma manera y con el mismo diálogo y la misma amplitud.
Las últimas dos de mi parte y ya te liberamos. Dos cortitas. Una, ¿te cae mejor jugar todos los viernes, por ejemplo? Digo, en cuanto al plazo de descanso, entrenamiento y demás, que ya sepas que durante 3 viernes tenés los compromisos confirmados. Sí, sí, ya planificamos de acuerdo al calendario que nos pasaron y la verdad que nos queda bien para poder trabajar, eh, para poder seguir evolucionando en un montón de aspectos que sabemos que se necesitan y sobre todo para ir creciendo a medida que va también evolucionando el campeonato, y tener esta semana de buena cantidad de días de trabajo son fundamentales. Y la última, el 22 de agosto tenemos el partido contra Independiente de Rivadavia en Victoria y se habla que sobre fines de agosto o principios de septiembre se jugaría el partido de cuarto final por Copa Argentina. ¿Qué sensación te deja esa posibilidad de tener un casi doble enfrentamiento con el mismo equipo? Sí, y va a ser medio atípico y raro también, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar capaz que en 15 días 2 veces, dos equipos que son muy parejitos en cuanto al estilo y en cuanto a lo que buscamos, así que y sobre todo que primero jugamos por el torneo local y después jugamos por una instancia clave y muy importante donde no tenés margen de error. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que dispusiste para nosotros. La verdad, para nosotros también es un placer poder tener este tipo de charlas, algo más distendida quizás que es, o en comparación a lo que es una rueda de prensa o a una conferencia. Vamos a hacer la invitación, en el caso de llegar a esos 3 partidos que quedan con éxito, a que vengas acá al estudio y charlemos acá. Quizás con una estrella más bordada sobre el escudo. Veremos. Y tener plena seguridad que nosotros creemos, Diego. Sí, yo me la creo, total. Más con esa arenga, trabo con la cabeza. ¿Hubo otra arenga antes del partido? ¿O no, Sí, o no las hubo utilizás? Hubo otra arenga previa al partido, como generalmente pasa, ¿no? Orientado a lo táctico y a los objetivos grupales que tenemos. Bueno, Diego, un placer, te agradecemos muchísimo y bueno, esperamos que sigan los éxitos en el Matador. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y un abrazo a toda la gente de Tigre. Chao, Diego. Muy bien, escuchamos la palabra del entrenador, el líder, el hombre de la arenga viral de estos días, Diego Dabove, técnico de Tigre. Ojalá sea histórica, ojalá que dentro de, no sé, un par de meses estemos repasando esta arenga y digamos, ¿te acordás cuando dijo esto? Bueno, veremos, tranquilo. La dejamos ahí. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.